Marca Salud. Con Ana Lady, vamos ya. Marca Salud. Otro episodio de la segunda temporada de Marca Salud. A mí me falta un poquito de voz, pero aquí estamos. Hola, Lady. Hola, Ana. Hola a todos. Gracias por vernos, seguirnos, sus recomendaciones, sus feedbacks. Los disfrutamos muchísimo. Y hoy tenemos realmente una especialidad muy chula porque ya tuvimos la de adultos y ahora vamos a tener la de los bebés. Tenemos aquí una querida hematóloga pediatra, la doctora Nancy Brea. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación, chicas. De hecho, la estaba esperando hace mucho, pero sí, por aquí estamos. Vamos a despejar unas cuantas dudas que tenemos sobre la hematología, la especialidad de la hematología y sobre todo en los niños, que a veces la gente piensa que las patologías son diferentes del niño y el adulto y que realmente en ciertas situaciones es así, pero hay que desglosarlo un poco para aclararnos. Sí, estoy de acuerdo. Vamos a arrancar, Nancy, desglosando qué es la hematología, qué estudia la hematología. Bueno, pues la hematología es la rama de la medicina que se va a encargar de las afecciones o las patologías en la sangre, todos sus elementos form y otras sustancias dentro de ellas, pero en el caso de la hematología pediátrica estudiamos esas enfermedades, pero solo en niños y adolescentes, dígase hasta los 18 años. Okay. ¿Y cuáles son las principales patologías de la sangre entonces? ¿De qué se puede enfermar un niño que usted sabe que es de la sangre que está enfermo? Bueno, dentro de esas patologías, de las más comunes, tenemos las anemias, los diferentes tipos de anemia, pero que en el caso de los niños, a diferencia de los adultos, tenemos un grupo muy especial de anemias congénitas, es decir, que se presentan desde el nacimiento o con síntomas posterior a este, pero que son, bueno, pues heredadas o transmitidas desde los padres. También tenemos las anemias carenciales, dentro de ellas las que son por déficit de hierro y de otras, pues, vitaminas. Otras patologías muy comunes que tratamos pues es la trombocitopenia o cuando tenemos disminución de los niveles de plaquetas, ya que no solamente se disminuyen en procesos infecciosos como por ejemplo el famoso dengue, que es lo que casi todo el mundo pues lo asocia verdaderamente. Y pues cuando hay alteraciones de los glóbulos blancos, ya sea por disminución o por aumento. Pero también muchas otras patologías como las alteraciones en la coagulación, ya sea cuando hay predisposición al sangrado o por el contrario, cuando hay predisposición a la formación de trombos o de hacer eventos trombóticos en niños, que no es lo mismo que en adultos, y pues cuando hay aumento o alteración de órganos linfáticos como los ganglios, aumento del tamaño del vaso, pues entre otras patologías. O sea que son muchas las cosas que abarca la hematología. Y sobre todo la hematología pediátrica, porque hay cosas con las que el niño puede nacer. Así veo. Exactamente. Entonces, de eso, ¿cuáles son las más comunes? De todas esas, ¿cuáles son las más comunes? Además de la anemia, pienso yo que... Lo que más te llega a consulta. Bueno, en verdad, lo que más me llega a consulta es la anemia ferropénica dentro de las anemias, que es la anemia hierro. por el déficit de hierro. Pues la segunda población que más trato pues son los pacientes con enfermedad de células falciformes o la famosa falsemia. Y me llegan muchos niños con adenopatías o aumento del tamaño de los ganglios a nivel del cuello. Siempre es algo que preocupa al pediatra y que preocupa a los padres por el asunto pues de que siempre piensan en patologías malignas. Y los famosos sangrados por la nariz, que pues son muy comunes y pues se presentan mucho en los niños, verdaderamente. Ok, hablando de la anemia ferropénica, del hierro, yo tengo la percepción que, aunque es muy común, la gente cree que todas las anemias se tratan con hierro. Y van, doctora, ¿usted no le va a indicar un poco de hierro, una vitamina con hierro al niño? Porque yo creo que él tiene anemia. Entonces, desglosemos esa parte, despejemos esa duda sobre el hierro, si se puede administrar a todos los pacientes o en cuáles condiciones sí se debe administrar. Bueno, pues como tú dices, aunque la anemia ferropénica o anemia por déficit de hierro es muy común, de hecho a nivel mundial es la anemia o el déficit nutricional más común, no todas las anemias se tratan con hierro. Como había mencionado, por ejemplo, en pediatría hay un grupo muy específico de anemias que son las anemias hemolíticas. Dentro de ellas tenemos la falsemia, la talasemia y otras. En el caso de esas patologías en específico, pues no, el niño no debe de consumir hierro a menos que tenga un déficit del mismo. Entonces, también es muy importante recordar que dependiendo de lo que esté provocando la anemia es el tratamiento e incluso la anemia ferropénica siempre se debe de identificar la causa, lo que me está provocando el déficit de hierro, si son pérdidas sanguíneas,
si es una parasitosis. Y el grupo etario, la edad de los niños es muy importante para las patologías, ya que no es lo mismo, por ejemplo, una anemia en un adolescente por déficit de hierro, que tal vez se debe a pérdidas menstruales excesivas, por ejemplo, que una anemia por déficit de hierro en un lactante, un niño menor de 1 año, pues que ya más lo voy a encontrar pues porque hay carencia en cuanto a la parte de la ingesta de hierro, o incluso en niños escolares y preescolares, donde puede estar asociado a algunas parasitosis y también a pérdidas sanguíneas ocultas que muchas veces no vemos. Aparte, doctora, de la realización de un hemograma o de la analítica completa, ¿cómo podemos saber si un niño o adolescente tiene una deficiencia de hierro? ¿Hay alguna señal física que podamos darnos cuenta? Bueno, pues el déficit de hierro en sí, más que, aparte de que provoca la anemia y que esta va a provocar síntomas según pues la severidad, uno de los síntomas más comunes que uno hasta le escucha a los padres, a las personas de los campos, es que normalmente las personas tienen un hábito que se llama pica, que es pues la disposición o la tendencia, exacto, de comer cosas pues que no tienen ningún tipo de valor nutricional. Dentro de ellas, el niño tiende a comer, por ejemplo, tierra, comen hielo, mastican plásticos. Por ejemplo, es una de las causas como que tú dices, bueno, podría tener aquí un déficit de hierro, pero ya sí verdaderamente, básicamente viendo la clínica del niño y con el hemograma, pues podemos pues orientarnos mucho más. Y sobre todo, así como dices, hay muchas madres que llevan al niño a consulta. Doctora, yo quiero que usted me le haga un hemograma porque ese niño pide mucho hielo. Ese niño yo lo encontré comiendo tierra. Yo creo que ese niño... ¿En serio? Sí, de verdad. La gente tiene esa percepción. Sí, las madres siempre están activas en ese sentido. Sí, por ese lado. Así es. Qué bien. Otras nos enteramos en los análisis. Es el punto. Es el punto, orientarlos. Hablando de la falsemia. ¿Sabes que a mí siempre me interesa la falsemia? Y de verdad, bueno, Nancy lo sabe, que me llegan falsémicos que tengo que tratarlo en conjunto con ella. En esta misma semana, la semana pasada, vimos una paciente que tuve que referirle a una bebé pequeñita que me llegó con un hemograma que le habían indicado en otro centro que tenía anemia y ella la estaban manejando con hierro. Y yo dije, no, mi amor, vamos a investigar porque esta anemia como que hay que ver qué es lo que es. Y era una falsémica, realmente. No, me gusta la doctora. Hay que ver qué es lo que es con esta anemia. Esta es nueva, anótenla. Esto es un podcast, metiéndole al blog. Esto es flexible. No, así es. Pero hablemos de la falsemia. Porque, por ejemplo, en este caso que traigo a colación, yo le preguntaba a los padres y ellos, ninguno de los dos, sabían que eran portadores de falsemia. Porque no habían presentado. Qué raro, porque al dar a luz, durante el proceso del embarazo, tú llevas esos controles. De eso mismo vamos a hablar. Que ella, la madre era portadora y por eso no se había identificado. Ella no sabía que era falsémica. Y el papá, coincidencialmente, también eran pareja y tuvieron esta niña. Entonces la niña le salió falsémica. Exacto. Ese es uno de los temas que a mí más me gusta, más me apasiona, y en verdad es como el sello, como cada especialidad tiene como su patología como Gold Premium, no sé, como que es lo que más tú ves y lo que más como que identifica pues esa especialidad. En el caso de nosotros, los hematólogos, sobre todo los hematólogos pediatras, es la falsemia. Pues la falsemia, ahora que tú lo traes a colación, y es muy importante, es un tipo de anemia hemolítica, dígase, donde hay una destrucción precoz o adelantada de los glóbulos rojos, que se debe pues a un defecto en una proteína que se encuentra dentro del glóbulo rojo, que es la hemoglobina. En este caso, pues hay una hemoglobina mutada, que es la famosa hemoglobina S, que hace que ese eritrocito, en vez de tener forma redonda, que sea una célula flexible, pues tenga una forma de hoz, de media luna o de plátano, y que se rompa con mayor facilidad. ¿Por qué es muy importante? Porque es el desorden o el trastorno genético en ese sentido más común. De hecho, por ejemplo, en países como el nuestro, se dice que aproximadamente un 10% de la población es portador, es decir, 1 de cada 10 dominicanos. ¿Qué ocurre con eso? Que siempre no sé por qué como que a nivel de salud pública no se han tomado medidas en ese sentido. Es una patología que la vamos a ver, y la vamos a ver en las consultas y demás, como que el paciente ya me llega con anemia, con 8 meses, 1 año y demás. Pero es una patología que yo puedo y debo de diagnosticarla desde el nacimiento, que es con la realización del tamiz neonatal o la famosa prueba del talón. Sí. En países como el nuestro, donde esa no es una prueba obligatoria, que no se hace a nivel público todavía, porque el otro día vi algo en el periódico. La están promoviendo mucho. No, sí, eso, yo estoy súper feliz porque lo hagan. Hay un proyecto de ley. Nosotros tenemos entonces que no tenemos identificada a nuestra población de portadores.
Además de que corremos, a propósito de que tú mencionaste lo del embarazo, también con el inconveniente de que todavía a las embarazadas se les sigue realizando prueba de falsemia cualitativa. Dígase esa que dice positivo o negativo, que no es la correcta. Lo correcto es realizar una prueba que se llama electroforesis de hemoglobina. ¿Por qué? Porque ahí yo puedo determinar los portadores y también pacientes que presentan otro tipo de alteración de la hemoglobina que no es falsemia, pero que sí en combinación con esta me puede provocar niños enfermos. Entonces, en otros lugares se hace tamiz neonatal, exacto, a todos los recién nacidos. Aquí no. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que ya el niño aquí llega con sintomatología, con 6 meses, con 8 meses, con 1 año, con 2, con anemia severa, un niño mucho tiempo amarillo, que llega con dolor, la mami te lo lleva porque la barriguita está crecida. O con una dactilitis. Entonces, lo interesante sería que si tuviéramos pruebas de tamiz neonatal o un adecuado pesquisaje con las embarazadas, pudiéramos reconocer a la mayoría de ellos, tanto portadores como pacientes falsémicos puros o los homocigotos, y así como en otros países tratarlo desde antes de presentar la sintomatología. Porque es algo que los padres a veces piensan, él nació sano y ahora es falsémico. No, nació con la condición, pero empieza a presentar síntomas normalmente a partir de los 6 meses de edad. Y otros niños un poquito más tarde, con 1 o con 2 años. Y que en el caso de pacientes que nunca presenten síntomas hasta la edad adulta, como por ejemplo estos 2 padres que te mencioné, que lo sepan también que son portadores. Ellos sepan que tienen la condición para cualquier tratamiento que necesiten más adelante. Cualquier situación es bueno usted saber su estado de salud y cuáles son sus condiciones de salud. Sí, es muy importante esa parte. Incluso muchos pediatras me envían niños que son portadores verdaderamente, pero justo para eso, para que pues el hematólogo pediatra pueda hacer una investigación de los padres, identificar si solamente uno de los padres es portador o ambos son portadores y pues hablar con los padres del riesgo y probabilidad que tienen de tener niños portadores como ellos o de probabilidad que tienen de tener niños falsémicos puros o falsémicos homocigotos en este caso. Nancy, hablemos de las transfusiones. Ya que estamos hablando de los falsémicos, que en la mayoría de los casos necesitan transfusiones con frecuencia, algunos. Hablemos de las transfusiones. ¿Cuáles son las principales indicaciones reales para una transfusión? Y de la mano ahí vamos a encaminar también las donaciones de sangre, que va ahí también de la mano. Bueno, pues en nuestro medio lo primero es que yo puedo transfundir diferentes tipos de hemocomponentes. Lo más común es la administración de paquete globular o concentrado eritrocitario, dígase glóbulos rojos, porque la mayoría de las transfusiones van a ser o por anemias severas que presentan sintomatología o anemias severas secundarias a pérdidas sanguíneas como hemorragias. En un país como el nuestro, donde en verdad accidentes son la los orden del accidentes, día. los traumatismos en realidad son muy comunes, tienen una gran demanda y eso uno lo ve en los hospitales traumatológicos, en realidad la administración de sangre en pacientes pues traumatizados, o sea, por algún tipo de trauma. Pero ya otras indicaciones, como por ejemplo transfusiones de plaquetas y por ejemplo de plasma, son indicaciones muy específicas y bueno, pues no son las más utilizadas. Concerniente a lo de la donación en nuestro país, pues todavía no sigue siendo altruista del todo. Dígase, en realidad no tenemos esa cultura de ir a donar, pues porque sí y porque entiendo que hay más personas pues que lo van a necesitar, sino que casi siempre ustedes ven hasta en las redes sociales, se necesita sangre urgente tipo tal. Lo ideal sería en un sistema, ¿verdad?, más organizado, pues que los bancos tengan la capacidad de tener pues una reserva y que estén abastecidas, sobre todo con paquete globular y bueno, pues con sangre en sentido general, cosa que muchas veces no ocurre. Y así que nuestros bancos de sangre normalmente tienen escasez. Así Falta que sí, crear un poquito más de conciencia. un llamado sí a la conciencia en ese Esa es sentido. su cámara, doctora. Siempre al final, siempre vemos eso en las redes, la verdad, y siempre estamos muy ajenos al problema hasta que nos pasa a nosotros, a un familiar, y vemos en realidad como la agonía que muchas veces presentan. Hasta para uno como médico. Sí, no, y como paciente peor. Créeme que se ha vivido la parte de que se necesite sangre y cada minuto que pasa y tú no consigues esa sangre, esa plaqueta o ese plasma, uno siente la desesperación de tener un paciente ingresado que la necesita. Entonces, y Así ni es. siquiera por eso, porque nunca me he visto pensando, déjame ir a donar sangre. Sí, la verdad. ¿Y la has Sinceramente. necesitado? O sea que no me han transfundido a mí, pero sí a mi Sí, prima pero en tu bebé. entorno, que lo han necesitado. Entonces, es algo como para pensarlo, sí. Reflexionar Realmente, al reflexionar. Ya tenemos como 2 puntos, que es la donación de órganos del episodio pasado, y entonces también lo de donar sangre, como de hacerlo realmente quizás una vez al año como hábito,
como parte de nuestra vida. Sí, la verdad sería como un muy buen hábito. En muchos lugares es como hasta como hacer una buena obra al prójimo. Tú dices, bueno, pues yo me hago un chequeo general cada año y bueno, aprovecho y voy y dono sangre. Lo voy a hacer una vez al año al Mira menos. que mi esposo tenía, desde que nosotros nos conocimos, él siempre ha tenido esa costumbre. Y yo siento como que en los últimos años yo no lo he visto activo en esa. Es como que uno se desconecta. Sí. Vamos como a hasta tener que lo siente decirle que cercano. retome Pero esa mira, él consulta. hace Esposo siempre- de Ana Lady. Otra vez. Tiene que Vuelve, volver a Lenin, donar. Lenin vuelve. Vuelve a donar. Él siempre, incluso cada vez que alguien decía, necesitan sangre, él decía, ¿quién es que necesita? ¿Dónde es? Yo voy a ver si es de la que yo tengo, si soy compatible, no sé qué. Él siempre está dispuesto a eso. Por un hombre grande, fuerte, sano. Siempre dice, vamos a donar sangre. Vamos a ponerle fanfarria a esto. Vuelve. Doctora, entre tantos casos que ha visto, que le ha tocado manejar, ¿cuál ha sido uno específico que le ha llegado, que le ha tocado, ya sea porque en el trato profesional ha tenido que ingeniárselas, como esos casos que a veces como profesionales nos toca como decir, Dios mío, ¿qué es esto y cómo le entro? Esto es un Algún reto. caso difícil, un reto, exactamente. Muchos en realidad. Bueno, Uno que la haya marcado No así caso para difícil. siempre. Bueno, yo soy muy apegada a mis muchachitos, mis falsémicos. Todo el mundo sabe que me conoce, que me encanta. Pero para mí, no como un caso en particular, pero los casos más difíciles muchas veces, yo entiendo que son esos pacientes que a veces, por ejemplo, lo tenemos con un tipo de anemia y pues no le hemos logrado encontrar el diagnóstico porque, como le dije, hay muchas causas muy distintas y hay pruebas incluso que no se hacen en el país. Pero en realidad mi mayor reto yo podría decir que son los pacientes con trastornos de sangrado. Esos pacientes que vienen con sangrado por la nariz, mujeres con menstruaciones muy prolongadas, con metrorragias y demás, porque muchas veces las personas lo ven como algo normal. Pero el papá, el tío, el abuelo botaban sangre por la nariz y no acuden a uno hasta que en verdad tienen una necesidad como muy, muy, muy importante. Y una vez acuden a uno que está en el medio se da cuenta que muchas de esas pruebas específicas de coagulación son un poco costosas porque se hacen fuera del país y pues hay que enviarla fuera, valen, ¿verdad? Pues no es Tan moneda local, asequibles. no son tan asequibles para las personas. Entonces, de repente tú tienes un niño con un trastorno de sangrado, que de hecho tengo uno en específico, que sangra de los 6 meses y ya tiene 2 años, y en verdad no le hemos podido como conseguir un diagnóstico como tal. Porque aunque sospechemos varias cosas, pues la prueba confirmatoria, pues muchas veces las madres no pueden acceder a la prueba, pues porque no tienen el dinero, o muchas veces no se pueden mandar fuera porque pues tiene cierto tiempo o la muestra tiene cierta exigencia. En verdad, pero como de esos casos, pero normalmente la hematología es muy bonita, casi a todos le tenemos un diagnóstico y eso es muy bueno. Ana Lady sabe y todos los pediatras que los hematólogos pediatras somos muy celosos con nuestros pacientes, sabemos cuáles son, dónde están, lo tenemos muy monitorizado. Se le da seguimiento, Las madres sí. se empoderan mucho de esos niños, en verdad. Y normalmente ellos se portan muy bien, Yo no le cojo mucho cariño a esa especialidad. A mí particularmente me encanta porque me tocó formarme como pediatra en un hospital, en el Arturo Grullón, donde hay un equipo de hematólogas que es excelente y así como tú dices, que son dueñas de esos pacientitos, celosas de esos pacientitos, que esos son sus hijos. Y les Claro. realizan sus actividades, celebrando el Día del Hemofílico, todo. Tienen una enoteca, tienen todo para esos muchachitos. O sea, que es hermoso tú poder laborar en ese equipo y de suplir las necesidades que tienen esos niños y verlos mejorar. Es una labor muy bonita. Doctora, lamentablemente tengo que referirme a la religión innombrable que no permite, Ay, ay, ay. que no la vamos a nombrar, pero sabemos que no admiten transfusiones. Sí, son los, ¿cómo se dice? Némesis, se dice, de los hematólogos, de repente. Ajá, A su veces como némesis. nuestro ángel, sí. Ha tenido situaciones que manejar, ha podido lograr salir a flote. ¿Cómo se ha dado? Pues por suerte, Diosito es bueno conmigo, a nivel privado, o sea, ahora que estoy pues siendo hematóloga pediatra, en lo personal a mí no me ha tocado. Sí, cuando estuve en la residencia, que todos nos formamos en hospitales muy grandes, por ejemplo, en el caso mío me formé en el Hospital Pediátrico Robert Rick Cabral en Santo Domingo, que es el hospital con el mayor volumen de pacientes hematológicos del país, es un hospital de referencia nacional. Sí tuvimos uno que otro caso, para colmo, una combinación muy mala de pacientes que con cierta creencia religiosa y niños, por ejemplo, o que son falsémicos, que son niños que son y van a ser usuarios de transfusiones sanguíneas, o de repente niños con alguna patología oncológica, leucemias, por ejemplo, demás,
que en su momento van a meritar transfusiones sanguíneas también, y pues padres que pues por su creencia religiosa, que está tan arraigada, pues que no permiten y no admiten que se transfundan a sus niños. Entonces sí, para el hematólogo la verdad que sí que es como un reto en esos casos, porque si uno intenta pues buscarle la vuelta, pero hay situaciones como muy extremas donde el niño tiene una anemia severa o tiene una pérdida sanguínea importante o disminución muy brusca y rápida de niveles de hemoglobina con sintomatología pues marcada, que el hierro endovenoso o otro tipo de terapéutica y eritropoyetina. Porque ellos se agarran de ahí ahora. Recientemente conocí un caso muy cercano. No, eso tiene su plazo, la verdad, de que tiene su tiempo, normalmente de 2 a 3 semanas, que aumenta niveles de hemoglobina. Pero si tú tienes un paciente de repente con una pérdida sanguínea, por ejemplo, importante, recibiendo quimioterapia, o un falsémico que está con una crisis, con 4 de hemoglobina o 3, pues no nos podemos dar el lujo de esperar 2 a 3 semanas. Pero ciertamente eso es un tema muy delicado porque, como te decía, me tocó en la residencia estar con un paciente de ese tipo que al final incluso falleció. Y es muy difícil cuando las personas, la familia, porque tienen su creencia y como te digo, tienen eso tan arraigado en sí que finalmente uno es y se comporta según a lo que cree. Ellos se sienten mejor dejando fallecer al paciente que salvándolo con la transfusión. O sea que uno quizás como persona que lo ve de fuera o como médico puede entender que es algo devastador, pero ellos en su creencia y en su fe lamentablemente entienden no, al que lo hacen de contrario, mejor ellos se manera. Sienten peor si de repente tú los obligas a transfundirse. Exactamente, se sienten mejor que el paciente fallezca sin la transfusión a que tú los obligues mediante la ley a transfundir y se salve el paciente. O sea, es algo... Yo respeto a cada quien con su, pero eso es algo muy doloroso. Igual. Como te digo, hay formas, cada cosa tiene su indicación. Entonces, qué sé yo, de repente hay niños con anemia de la prematuridad, algunos tipos de anemia pues con déficit de hierro importante, donde el paciente no está tan sintomático y pues me permite verdaderamente que yo pueda pues darle el chance a que tenga tratamiento con un estimulante de la eritropoyesis, dígase de la estimulación de los glóbulos rojos, como es la eritropoyetina, y pues colocar hierro. Pero hay casos en específico donde en realidad pues eso no la condición del paciente en el momento pues no me la permite o no lo lleva, no es el manejo que lleva. Y entonces sí, es como un reto para nosotros, es un poquito difícil muchas veces, por suerte no son los más, pero sí, cuando se presenta es un poquito problemático. Bueno, Lady, el tiempo literalmente vuela. Antes de que cerremos, tú sabes que nosotros tenemos una dinámica nueva ahora ya, solo para cerrar. Dele para allá, doctora. Tú sabes que nosotros los médicos siempre tenemos una que otra anécdota de situaciones que nos pasan, que nada más nosotros los médicos nos pasan. Entonces, ¿cuáles son las cosas que callamos los médicos, pero en cada especialidad y subespecialidad? ¿Cuáles son las cosas que callan los hematólogos pediatras? Ay, pero eso está muy interesante. ¿Qué callamos nosotros? Ay, no sé, en realidad, como cuando de repente tú tienes un niño falsémico, tal vez, por ejemplo, y de repente la mami dura mucho sin llevarlo a la consulta. Ouch. Y cuando pues te lo lleva te dice, ay, no, lo que pasa es que de repente la abuelita o la tía me dijo que si le preparamos, un licuado, le hicimos un remedio casero, mire, le pusimos remolacha y le estamos dando unos batidos de habichuela negra, y yo digo como... Y con eso ya se va... Sí, se me va a sanar, y eso se lo está subiendo la hemoglobina, doctor, y tú te quedas como... pero es que ni necesita eso, y en realidad tú sientes como, de repente no me entendió todo lo que yo le expliqué. Pero sí, es más como en ese sentido, pero podrían ser más cosas, supongo, pero ahora como lo que más me llega a la mente sería los famosos remedios para la sangre. Sí, los famosos remedios caseros. Sí. Todo lo que sea rojo, todo de repente le ponen ahí, si es rojo, tiene que contener, tiene que subir la sangre. Es por el pigmento. Señores, muchísimas gracias, Nancy, por habernos acompañado. De verdad, que nos quedamos nutritivo el episodio totalmente. Sí. Sobre todo esta parte de la hematología que la habíamos visto en adultos. Y que ahora conocemos en niños. Así es. Muchísimas gracias nuevamente. A ustedes también, gracias por acompañarnos en cada episodio de Marca Salud. Síganos y compartan los episodios también. Suscríbanse al canal de YouTube. Denle a la campanita. ¿Y qué más, Lady? Síganos en las redes sociales, sobre todo en TikTok, que estamos por allá con todos los cortos interesantes de nuestros especialistas. Y en Instagram también. Claro. Y compártanlo por WhatsApp, por todos los sitios que ustedes como diría mi niño pequeño, denle like.
Muchísimas gracias y hasta luego. Bye bye. Con Ana Lady, vamos ya. Marca Salud. Aquí aprenderás con dos mujeres fuertes que te inspirarán. Doctora Ana